Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Pelegrín Castillo, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Ahí en cabina está Valentín Medrano y Olga Almanzar. ¿Cómo se encuentra? No sé, No le escucho, quizás tiene el micrófono apagado porque no le estamos escuchando. Verifique si está conectado con el audio o si es que el micrófono no está encendido. no se Si tiene... escucha, pero wow, qué honor para este programa. Así, allá se escucha, ahora sí se escucha un poco. Bueno, es que estaba usando una base que... Ahora sí. Qué honor para este programa tener, cuando se escriba la historia de este país, se deberá por obligación establecer en un espacio que posiblemente el mejor legislador de la historia de este país se llama Pelegrín Castillo, y todo dominicano debe desprenderse de esa vaciedad que a veces a nosotros nos obnubila y reconocer la grandeza de este hombre y los aportes que ha hecho en términos legislativos y políticos. Bienvenido a este programa pro hombre de la historia. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por esas expresiones de reconocimiento. Realmente le agradezco mucho ese testimonio, pero uno cumple con su papel. Conforme Licenciado, aunque usted sabe que siempre hay muchos temas, hoy hay un tema obligado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, relativo obviamente al magnicidio y al asesinato del presidente Jovenel Moïse y a lo que viene como consecuencia de ello para Haití, pero principalmente lo que significaría eso en el corto y mediano plazo también, directa e indirectamente para nosotros, para República Dominicana, en su opinión. Miren, es importante para analizar este hecho histórico, porque ya es un hecho histórico, que tengamos presente que en Haití se estaba desarrollando una confrontación muy aguda hace aproximadamente unos 3 años. Por un lado, un sector de la sociedad haitiana que entendía y entiende que Haití solamente se puede gobernar con una dictadura férrea, un gobierno fuerte de tipo presidencial altamente concentrado. Ese sector cerró filas con Juvenal Moïse, aunque él obtuvo la presidencia con una base muy precaria. Aún así, él empezó a ejercer una presidencia esencialmente impositiva y pudo enfrentar tantas adversidades internas y externas porque tenía mucho apoyo de sectores de la comunidad internacional, el famoso grupo CORE, que en Haití es, vamos a decir, el gran poder, encabezado por Estados Unidos y Francia, Canadá, países europeos. Entonces, ese apoyo se le brindaba a Juvenal Moïse porque las opciones de la oposición asustaban más a todos los actores, vamos a decir, convencionales, y sobre todo, ninguna de las figuras de la oposición tenía la fuerza para preparar una alternativa. Pero desde hace 2 años en Haití se empezó a preparar un movimiento de ruptura, lo que llamaron transición con ruptura, para provocar una ruptura con el modelo denunciado como neocolonial. Ahí se agruparon muchas fuerzas radicales del continente, fuerzas de izquierda, que plantearon el fin de ese modelo, entendiendo que el problema era el tipo de relación de Haití con la comunidad internacional. Porque Haití tiene más de 30 años sujeto a intervención internacional y lejos de avanzar, lejos de ser rescatado, reconstruido, lo que va es en picada, de mal en peor.
Entonces, ese movimiento interno estaba planteándose una línea y se plantea una línea de carácter revolucionario. Ahí concurrieron desde las mujeres de la Plaza de Mayo a esos encuentros, que uno se preguntaba, pero ¿qué hacen las mujeres de la Plaza de Mayo en Hincha, Papayé, apoyando todo esto? Y sobre todo el movimiento de la Asamblea de los Pueblos de América. Y de repente Moïse se convierte en un problema para todo el mundo. Que se está moviendo en todo Haití. ¿Qué pasa? Ese grupo, fíjense que son dos visiones completamente diferentes, altamente polarizadas. Había actores fuera de Haití, en la región, en Norteamérica, en Sudamérica, que estaban apoyando cada una de esas opciones. Cuando en Estados Unidos se produce un cambio, que entran al poder los demócratas, viene un giro significativo de la política norteamericana frente a Moïse. Y 60 legisladores de ambos partidos le envían una carta al secretario Blinken, donde le piden a la administración Biden que cambie la política de Haití sustancialmente. Ahí empieza a debilitarse el apoyo de Estados Unidos a Juvenal Moïse, porque no se le retira abiertamente, porque no hay una opción clara a nivel de alternativa, pero todo el mundo concurre con que él no tenía la legitimidad, la fuerza para convocar elecciones, para modificar la constitución y mucho menos para tomar decisiones como las que tomó en una serie de materias. Se dieron en las últimas semanas, yo diría en los últimos días antes de su muerte, una serie de decisiones que tomó este hombre en la presidencia de Haití, que mandaban una señal, vamos a decir, contradictoria. Una señal que iba en una línea diferente. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ejemplo, el presidente Aristide estaba impedido de salir de Haití. Tiene COVID además. Tiene COVID, pero el gobierno le dio un pasaporte humanitario. Un avión dominicano llevó a Aristide desde Puerto Príncipe a Cuba a ser tratado por COVID. Pero resulta que en Haití hay muchos médicos cubanos muy buenos y perfectamente podían darle ese tratamiento especial a Aristide en Haití. Pero este presidente le dio permiso de salida a Aristide hacia Cuba. Acuérdense que Haití, el verdadero líder de Haití, el líder fuerte, es Aristide, que ha mantenido muy bajo perfil porque él sabe que fue derrocado en 2 ocasiones por los poderes mayores. Pero su fuerza, sus sectores están conectados con las posiciones de izquierda continental. Entonces, este presidente le dio la salida hacia Haití. Yo creo que ese fue hacia Cuba, perdón. Ese fue un hecho que hay que retener, que no es un hecho políticamente neutro. ¿Qué pasa? También anuncia la destitución del primer ministro, Claude Joseph, y propone para sustituirlo al ministro Henry, que había sido ministro anteriormente de Martelly y había sido un elemento de la familia Lavalas, pero se había apartado de la familia Lavalas. Y le encarga formar un gobierno de base amplia, que
incluya muchos sectores de la vida nacional, como se lo estaba pidiendo la iglesia, se lo estaban pidiendo distintas Que instituciones. por cierto, Henry está reclamando su No, espacio. Henry está reclamando su posición porque él fue designado por el presidente. Pero no hay un parlamento que lo ratifique. No, pero allá nada tiene base, porque en un estado fallido todo falla. La mejor definición de un estado fallido es que todo falla. Entonces, Haití es un estado fallido, lo saben los mismos haitianos y lo sabe la comunidad internacional y lo saben los dominicanos, pero siguen, si se quiere, el comportamiento que describió Graham Greene en aquella célebre novela, Los Comediantes, en una novela famosa que ojalá los dominicanos hacemos una edición dominicana para leer ahora la novela histórica que incluso se llevó al cine con Elizabeth Taylor y Richard Burton, famosa, sobre cómo se vivía en los tiempos de Duvalier y el juego de hipocresías que había entre los extranjeros y los haitianos, entre los haitianos mismos, etcétera, etcétera. Por eso la novela se llama Los Comediantes. Entonces, en realidad, todos han jugado a un juego que saben que es un juego muy peligroso. Pero ahí viene el tema de que este hombre toma esa decisión, esa fue su última decisión. ¿Por qué? ¿Por qué él quita a Joseph? Eso es lo que está por determinarse. Lo que está por determinarse. Porque él previamente le había dado la salida a Aristide y después, para no tenerlo en Haití, y después llama a Joseph, a Henry, para que gobierne y excluye a Joseph. Obviamente, los grupos que de línea dura, que lo estaban apoyando, es casi seguro que no se sentían muy satisfechos con esa decisión que era, vamos a decir, una señal de que el hombre podía, de alguna manera, estar en un ánimo de dar un giro, Y quizá eso explique el curso de los acontecimientos. El hecho en sí llama mucho la atención de que la circunstancia de la muerte. Ese hombre no fue protegido, ese presidente en cierta manera fue entregado. La versión que hay es que las fuerzas que llegaron a su residencia, se ve que él acababa de llegar porque tenía, estaba vestido con corbata todavía, acababa de llegar, y parece que la versión que hay es que recibieron las fuerzas de seguridad que iba un destacamento, un grupo hacia la residencia presidencial que le facilitaran el ingreso. ¿Quién llamó? Debió ser alguien del gobierno, alguien de la estructura de seguridad del Estado que llamara. ¿Para qué? Para permitir que ingresaran sin dificultades o que eventualmente no hicieran nada. Licenciado, disculpe. Usted es una de las personas que más conoce el tema haitiano. Es un estudioso del mismo. Y aunque es difícil hacer proyectivas de la situación actual de Haití, y usted hablaba del curso de acontecimientos, la retahíla de situaciones históricas que se han dado con este acontecimiento, con este magnicidio, pero me gustaría saber si usted se atreve, y cuando digo atreve, no es un reto ni nada por el estilo, sino si usted cree que se puede hacer una proyección de qué ha de ocurrir en Haití a partir de esta situación en la que se encuentra
descabezada, defenetrado el gobierno? ¿Qué puede pensarse, qué puede vaticinarse que haya de ocurrir en Haití? Bueno, yo quiero recordar que estamos en el mes de julio. El 28 de julio de 1915 se produjo la primera intervención norteamericana en Haití. Y precisamente ocurrió después de la muerte de un presidente, del presidente Guyen San, que había sido un presidente que había ordenado unas masacres en las cárceles de opositores. Y entonces ese hecho, la muerte de el presidente San, que se refugió en una embajada y las multitudes lo buscaron y lo eliminaron, determinó la intervención americana. Pero en realidad la intervención americana se estaba preparando por el contexto de guerra mundial que se estaba viviendo, que es un contexto parecido. Nosotros ahora estamos viviendo la guerra de cuarta generación, probablemente la cuarta guerra mundial de cuarta generación, guerra híbrida. Pero en aquel momento en que se produce la intervención, los norteamericanos estaban preocupados por la alta presencia alemana en Haití y querían que Haití no pudiera ser tomado por fuerzas contrarias a los Estados Unidos. Y se produce la intervención que duró aproximadamente cerca de 20 años, del 15 al 34. Hay una alta probabilidad de que, con motivo del conflicto en curso que se está desarrollando en Haití, se produzca una intervención de fuerzas internacionales. Esta vez sería fuerzas internacionales hacia Haití, para prevenir o para evitar el surgimiento de una guerra civil. Pero los dominicanos tenemos que estar alerta, porque yo tengo más de 3 años diciendo que en Haití se está montando deliberadamente un escenario de guerra civil. Hace tiempo, muchas fuerzas por diferentes motivos, cada cual con su agenda, cada cual con su proyecto, como ya describimos, estaban montando el escenario o de la dictadura o del conflicto. Y si hubiéramos permitido, si el presidente hubiera permitido el plan de contingencia en el campamento de refugiados, ahí tuvieran las causales ya. No, el magnicidio ya. Pero vamos a estar claros, ¿qué pasó en el año 19 y 20 con financiamiento de Estados Unidos? Que se estaba preparando un plan de contingencia. ¿Para qué? Para un escenario de crisis extrema en Haití. A diferencia del plan que se hizo en el 86, porque el primer plan que se hizo para la apertura del territorio dominicano para recibir altos niveles de migración, el plan se llamó Éxodo. Ese plan era un plan militar, hecho a sugerencia del Comando Sur, y implicaba la apertura de 20 campamentos de refugiados aquí, aproximadamente con una capacidad de alojar a 20,000 refugiados. En ese momento, yo lo quiero decir, un funcionario de Naciones Unidas, porque a veces uno critica mucho a los organismos internacionales, pero en los organismos internacionales también hay mucha gente de conciencia. Y ese funcionario fue el que dio la voz de alerta al movimiento Unión Nacionalista. Peregrín. Y que ahora, Valentín, ahora los dominicanos tenemos que estar preparados para que, si surge una guerra civil en Haití, hoy el Consejo de Seguridad va a tratar la situación en Haití. Y es muy probable, porque ya Rusia, hace un mes, Rusia había dicho a través de su canciller Lavrov que Rusia tenía interés de contribuir a la solución del problema haitiano. El asunto es complejo. Pelegrín. No, es que la región del Caribe, históricamente, no nos olvidemos, ha sido una región que, por estar en la cercanía
de los Estados Unidos, somos la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo somos el vientre blando, como dicen los expertos en geopolítica, o vamos a usar otra expresión que usa Samuel Huntington. Aquí en el Caribe y Centroamérica hay una línea de fractura entre la civilización norteamericana occidental y la civilización latinoamericana. Pelegrín, por la importancia del tema y más allá de eso, por la importancia del deponente, le robamos unos minutos a una gente que llaman de que los poderosos que vienen después de nosotros aquí en esta tarde. Pero yo sé que usted no se imagina, bueno, yo creo que usted debe imaginárselo, sí, pero cuando se depongan todas estas barbaries de los intereses y las mezquindades y el fanatismo, y se escriba, como decíamos en el introito de su participación, la historia de forma descomplicada, a usted le darán su sitial como el más grande históricamente de los legisladores dominicanos de todos los tiempos. Y haré justicia, Leila. Gracias, gracias a ustedes. Pelegrín Castillo, por estar con nosotros en el rumbo de la tarde. Ese tema es enorme. Vamos a seguir conversando. Claro, claro que sí. Olga lo va a cuadrar para que vuelva. Gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana seguimos con más de Rumbo de la Tarde a las 4 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumbo. Hasta mañana.